No, él precisamente lo que dice que la educación no es neutra, que toda educación es un acto político, que no es neutro, que siempre se da en un contexto, en un aula, en una escuela, donde el tipo de relación que el docente establece con los demás, la ubicación de los pupitres, el lugar del pizarrón, si los alumnos están en ronda, como dijo mi compañera hace un rato, se miran la espalda, ayer hablábamos de eso, o se miran unos a otros la espalda, todo eso está indicando que no es neutra la educación, que es un acto político, todo acto educativo es un acto político. Esa también es una frase de Freire. No habla de educación neutra. No sé, Mónica, vos si querés. Podría agregar a eso que decís, que cuando dice todo acto político se ocupa de especificar, todo acto es un acto político, se ocupa de especificar que no tiene que ver con un partido político. No, claro. Y además, algunos hablan de neutralidad y tal vez es más frecuente el uso de la palabra objetividad, que esto que enseño tiene que ser objetivo, neutro, puro. Y lo que Freire contrapone es, como dijo mi compañera, que no hay nada que no esté teñido por la ideología, el pensamiento de quien lo enuncie. Entonces, podemos hablar de objetividad, mentimos, porque partimos de una concepción del mundo, de la vida, de la ciencia, de la realidad donde estamos, que está teñida de lo ideológico, que tal vez pueda no darse cuenta el actor que la pronuncia. Tal vez, generalmente se da cuenta. Pero bueno, es muy frecuente la exigencia, sé objetiva, y nadie es objetivo. Todos hablamos de un posicionamiento. No sé si se entiende. Perfecto. Wilmer, Humberto, que es nuestro alumno invitado desde Colombia. Bueno, pero me gustaría que Wilmer haga la pregunta, ya que está. ¿No te animás, Wilmer? Sí, maestro, así claro que sentimos sí. ese acento colombiano. Un poco de calor. Acá está un poquito nublado. No sé en Rosario, en Bahía está bastante nublado. Ayer cayó algo de agua, así que me imagino que allá es un día de sol espléndido. Sí, no, fascinado viéndolos tomar mate, qué rico, ya quisiera. Bueno, maestras, gracias, no saben todo lo que la emoción que me da escucharlas. Y la duda es la siguiente, es muy difícil hacer propuestas, de hecho, por ejemplo, yo soy músico y estoy presentando una propuesta curricular, porque ustedes saben que de la música siempre nos hemos enfocado a la parte eurocentrista y hay que estudiar a Beethoven, a Bach, bueno, etcétera. Pero desde las escuelas queremos hacer una transformación desde la música. Nuestra música es muy rica, lo que tenemos a nivel particular es muy rico. Entonces, queremos salir un poquito de eso y cuando las escuchaba, esa duda me generaba, bueno, ¿cómo recibieron las escuelas? ¿Sí? La transformación del currículo cuando Freire menciona lo que ustedes mencionaban ahora. El conocimiento es de todos, los contenidos de una u otra manera no tienen que ser tan rígidos y estamos acostumbrados a una escuela rígida porque nos pasa. Pero entonces, ¿cómo fue tomado eso? ¿Qué pasó? O el que mencionaba referente a eso. Agradezco mucho. Bueno, creo poder acercarme a tu pregunta. Yo leí una entrevista que hizo María Teresa Torres sobre en los últimos meses dialogando con Paulo Freire, al punto que estaba hecha en portugués y ella la traduce al castellano, y cuando la traduce y se publica, Freire ya no estaba entre nosotros. En esa entrevista que llega acá a la Argentina, al menos a través de Novedades Educativas, la revista Novedades Educativas número 79,
Digo por si alguno la encuentra, porque yo entré por internet y di miles de vueltas y no la pude encontrar. No obstante, yo tenía así en un papelito bastante amarillento este texto del cual yo comenté de alguna manera, que se titula así: Yo quisiera morir dejando un mensaje de lucha. En esta desgrabación de la entrevista, él cuenta en un momento cómo fue ese proceso de cambio del currículum y se hizo convocando al trabajo grupal a educadores que están en las escuelas, coordinados por educadores de la universidad que tienen un nivel de información ni mejor ni peor, diferente pero superior en niveles de información al de los maestros, para que coordinen los diálogos en esos círculos de cultura que se iban a hacer. Se llevaron adelante y fruto de ese diálogo y de esos encuentros fueron saliendo propuestas para transformar la currícula. Eso es todo lo que yo puedo decir de acuerdo a lo que dice esta mujer, pero por trabajos posteriores es como que el acento está puesto en los problemas más que en los temas. En el caso tuyo, si ustedes visibilizan que un problema es la visión eurocéntrica en la enseñanza de la música, cosa que yo comparto totalmente, incluso dar historia de la música en adolescentes de todas las escuelas de un país, bastante imprudente hacer eso a esta altura de los tiempos. Y sobre todo, entonces el problema es cómo dar lugar a la música de las diferentes culturas tan ricas que tenemos en cada país y en el continente. Entonces ese es el problema. Y la enseñanza de la música que vos podés hacer tiene que ver con explorar diferentes ritmos de diferentes lugares, diferentes autores y cambiar el foco. Si queda tiempo veremos la historia europea, pero en realidad hay que arrancar de la música de nuestros pueblos originarios, que llega hasta nuestros días, incluso, ¿por qué no?, de los pueblos africanos, que llega hasta nuestros días porque están en nuestros territorios. Cuando se lanzó la campaña esta latinoamericana caribeña, un grupo de migrantes de Senegal compartió un video maravilloso sobre su música y cómo nace su música. Cosa que, bueno, me parece que, no sé si respondo a tu pregunta, pero me parece que te doy alguna pista para que vos puedas seguir, te autorices desde tu pensamiento crítico, desde tu autonomía, a avanzar. Yo fui una educadora que podríamos decir transgresora para el sistema. Trabajé en 18 colegios. Nunca fue un supervisor a ver mi clase. Y yo, por lo tanto, escuchaba a los alumnos. Yo daba historia. Y los alumnos me decían: ¿por qué no damos historia de Rosario en vez de dar de Grecia? Entonces yo le dije: muy bien, vamos a investigar, a ver qué podemos. Y a partir de ahí, durante 10 años, di historia de Rosario. En el primer trimestre, que la vinculaba a la historia del país, a la historia del continente, y no dejaba de dar historia. Pero primero, el interés y la curiosidad del alumno. Y luego, uno como docente pone lo más responsable y comprometidamente posible con las ideas que sostenemos, va armando la currícula. Y por ahí en algún momento te sorprenden y te convocan desde un plan de reforma curricular del ministerio. Y entonces vos aportás eso que era como casero, podés aportarlo. Y bueno, es una forma de lucha también y de coraje, porque la educación es un acto, como dijo Freire, de amor y de coraje. Sin esto no se puede enseñar a aprender al mismo tiempo, como él nos planteaba, ¿no? Bueno, y te deseo lo mejor, porque seguramente que vas a poder
sembrar esperanza y vas a dar participación a muchos para construir ese currículum que vos estás buscando. ¿Sí, amigo? ¿Me di a entender? Gracias, maestra. Gracias por eso. Bueno, no, a vos por tu pregunta. Bien, les paso otra pregunta de Joana Belén Soto. Dice, me interesó muchísimo el tema de aprender a través de la práctica. Creo que esto nos pasa a todas y a todos. Quizás la teoría se torna muy rígida. ¿Ustedes como educadoras pudieron llevar a cabo ese pensamiento y practicarlo así con el educando? Bueno, yo trabajé más de 40 años y, y no todas las etapas fueron iguales y muchas veces, como yo insistí bastante en mi disertación, tuvieron que ver con condiciones externas a veces, que no me impedían a mí, pero sí impedían el trabajo colectivo, la reflexión sobre la práctica, el compartir momentos en reuniones, que llegó en los 90, recuerdo que nos sacaron un montón de horas que nosotros hacíamos la reflexión sobre la propia práctica. Y esas cosas fueron sustituidas por disertaciones muy magistrales de muchos catedráticos, pero donde la práctica nuestra era desvalorizada. Por eso yo dije que en los años 90 el neoliberalismo lo más grave que hizo fue a mi modo de ver, aparte de la parte económica que era terrible, el de la desvalorización de la palabra y de la práctica del docente. Y en algunos momentos esto de reflexionar sobre la propia práctica se puede hacer de un modo más amable, más permitido, con espacios y tiempos institucionales, y en otros momentos no. Pero creo que está en la habilidad o en la voluntad del propio docente o en su propia claridad de qué es eso lo que quiere hacer, de continuar haciéndolo, digamos, de continuar con eso, continuar la lectura. Si no lo puede hacer en grupos de 5, hacerlo con la compañera de a 2, las 2 que dan historia, las 2 maestras que tienen 3er grado, con el directivo, que muchas veces los directivos, la función del directivo está muy burocratizada, tristemente, ¿no? Porque justamente, y no voy a dar el ejemplo de todo, pero sí en este caso, en España hay un director para la parte administrativa y otro pedagógico. Entonces, se da menos la burocratización del cargo directivo, porque como el directivo debe pasar las inasistencias, debe controlar 1000 cosas de tipo administrativo, la función pedagógica queda bastante relegada, pero también cumple un rol fundamental en esto de la reflexión sobre la práctica, la función del director, del vicedirector. Bueno, mi perspectiva. Muy bien. Bien, queda, si quieren, 5 minutitos. No sé si alguno de los alumnos o de los profesores que está quiere hacer alguna consulta más. Si no, estaríamos ya terminando. Bueno, creo que el silencio han sido realmente muy, muy claras. Desde ya, muchísimas gracias. Le podemos dar un aplauso, podemos abrir el micrófono y darle un aplauso muy merecido a las dos profes. Es hermoso, muchas gracias. Bueno, sí, lo mismo. Así que bueno, Mónica, María, de ya, mil gracias de verdad. A los alumnos y a los profesores participantes también, compañeros míos de trabajo, a los alumnos, veo que hay muchos conocidos. Así que bueno, esperemos vernos pronto. No sé si Gaby querés despedirnos con algunas palabras. No, yo ya les quiero preguntar a las dos, a los chicos de primer año que recién inician y que quizás no lo conocen a Paulo Freire,
¿Qué le sugieren como libro que comiencen a leer qué? ¿Qué podría ser? Listo. Yo le sugeriría, Tengo en fotocopia. Las cartas a quien pretende enseñar. Y de esas Bien. cartas, la primera es para un trabajo de una lectura pausada y minuciosa, diríamos. Bien, bien. Y que te puede llevar tiempo, pero que da tus frutos. Bárbaro, buenísimo. Es Mónica, mi ¿qué opinión, querías no sé, decir? Mónica, ¿eh? yo le sugeriría que acercarse a los libros son muchísimos, no nos alcanzaría una vida tal vez para recorrerlos. Pero hay algunos que a lo mejor podrían aproximarse. Y El Grito Manso, es un libro chiquito, con lecturas muy concentradas. Hay una conferencia de él donde él sintetiza su obra, que es un libro para visitarlo. Pero en los tiempos que vivimos, además de la lectura de libros, que siempre debe estar, yo creo que hay muchos videos en los que habla Paulo Freire. Por ejemplo, hay uno con Ana Pampliega de Quiroga, creo que en la Universidad de Buenos Aires, no sé si del año 93, 94, que bueno, por de pronto es muy cálido encontrarte con este viejito acá en la Argentina, hablando a miles. Entonces, por suerte, tienen bastante material audiovisual, que es el discurso dominante en esta época, que me parece que lo van a poder bajar más a lo cotidiano y lo van a sentir más cerca. Entonces yo recomendaría alguna de estas cosas. Y lo que sí, y lo último que les digo es que los maestros, músicos, educadores, trabajadores comunitarios están haciendo en estos días videos donde narran sobre Paulo Freire, acompañado de música, de dibujos, de bordados, de distintos recursos gráficos que para la formación de ustedes les puede servir verlos, y que es muy lindo, ¿no? Es muy grato acercarse acompañado de una poesía. También escribió poesía Freire. Entonces, algunos poetas de hoy le devuelven con poesías al maestro. Entonces, también hay poesías que se pueden leer, acercar, y que los va a ayudar a sensibilizarse, que no sea un acercamiento racional, ser sentipensante, empezar por la amorosidad de este maestro, ¿no? Y las ideas van a ir fluyendo porque son muchas. Y bueno, Gracias, Mónica. ojalá Vamos bien entonces, vamos bien, porque con Pepe había seleccionado una de las cartas, que creo que era la primera, la cuarta, y yo había hablado del Grito Manso para el primer año, así que vamos bien. Bueno. Mucho éxito con el trabajo, me parece buenísimo y va a trascender, porque de cosas de coraje, audaces en este tiempo, estamos ávidos, y no de ver cómo hacemos lo que hacíamos antes, ahora por la virtualidad. No, invitar, sacudir, provocar, buscando enriquecernos todos. Así que les deseo mucho éxito y los esperamos cuando quieran. Ahí les mandé una carta, Sí, ¿no? las vamos a volver a llamar, Bueno. Prepárense, porque seguro en el segundo cuatrimestre las volvemos a visitar, ¿no es cierto? Bueno, Vamos a organizar. nosotras pensábamos que por ahí, si hay alguna producción para que te incluyamos en la página del Homenajeando, seguramente va a ser la contribución de un grupo de alumnos con sus profesores, producto de esta charla y de sus propias experiencias y vidas. Bueno, Estaría lindo también. intentamos grabar. Vamos a seguir comunicados. Una cosita, intentamos grabar, no sé cómo habrá salido, pero eso se lo podemos pasar, lo vamos a subir a internet y se lo pasamos. Bueno, un abrazo grande para todos.
largo y grande de aquí, desde Rosario hasta Bahía Blanca. Para ustedes. Hasta pronto. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias a Chao, las dos. gente. Saludos a todos. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos los chicos por participar. Chao, Gracias. chao. Sí. Chao. Gracias. Bye, bye, bye. Chao.